Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de homenaje en un día tan especial, 8 de marzo del 2021. Sean todos realmente bienvenidos y bienvenidas a esta jornada especial que como Festival Internacional de Teatro y Danza, FINDAS, junto al Sindicato Nacional de Artistas Trabajadores de Danza, hemos querido realizar este homenaje a tres grandes maestras de la danza nacional. Quiero, primero que todo, agradecer a ellas, a sus compañeras y compañeros que hoy día estaremos conversando en esta sesión de homenaje de las tres grandes maestras de la danza. También queremos saludar a nuestro público que nos siguen a través de las redes sociales, saludar a nuestra maestra Jimena Pino, a Gaby Concha, a Carmen Bechat, quienes hoy son nuestras maestras que queremos homenajear, que queremos aplaudir, que queremos conocer de su vida, de su trayectoria y por supuesto de esta gran legado que han dejado tanto en nuestro país como también en el extranjero. Queremos saludar también a los maestros y maestras que nos acompañan, a los alumnos, a las alumnas, artistas, a personas que ofician esta bella disciplina que es la danza. Saludamos también, por supuesto, al Sindicato Nacional de Trabajadores Artistas de la Danza, SINATAD, a su presidente también, que lo representa, Francisco Paco López, y su directiva, ya que este ciclo especial de danza y mujer se ha elaborado en coordinación directa con SINATAD. Queremos también recordar que el Festival Internacional de Teatro y Danza, FINDAS, es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, la asignación directa del Gobierno Regional de Tarapacá, el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y Artes Escénicas, el Fondar Nacional, convocatoria 2020, el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras PAOC del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, la Ley de Donaciones Culturales del Gobierno de Chile y Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. FINDAS, en esta versión número 13, ha querido partir sus actividades hoy, en un día tan especial como el Día Internacional de la Mujer, en el que conmemoramos a todas aquellas mujeres valientes, mujeres que han dado la vida y mujeres que hoy, en este marco, en esta jornada de homenaje, mujeres artistas que han dejado un tremendo legado para nuevas generaciones y por supuesto también relevando hoy el día 8 de marzo del 2021, como cada año en esta misma fecha se celebran en todo el mundo y más que celebrar, quiero decir, se conmemora a cada una de las mujeres que que hoy, tanto a nivel nacional como internacional, se encuentran en las calles, se encuentran en manifestaciones, se encuentran en actividades de conmemoración, se encuentran principalmente viviendo su propio día. Eh, Hoy creo que las condiciones quizás en medio de la pandemia que vivimos no son las mismas que las de antes. Hoy las nuevas tecnologías también llegan a nosotros y también hay que tomarlas como quizás como una oportunidad que bien digo hoy a través de Sinatad y FINDAS hemos podido realizar esta jornada de homenaje y quizás sería imposible si no fuese por las tecnologías de tener a estas tres grandes maestras reencontrarse nuevamente. De verdad que es una tremenda alegría y un tremendo honor contar con cada una de ellas. Antes de iniciar esta jornada, nos gustaría darle la palabra y darle la bienvenida también al director general del Festival Internacional de Teatro y Danza, el señor Abraham Sangüesa López, quien dará unas breves palabras de bienvenida. Abraham, querido, bienvenido. Hola, muchas gracias a todas y a todos por estar hoy día acompañándonos en este día tan especial. Me siento muy emocionado de poder estar con este ramillete de flores de estas maestras que han hecho tanto por la danza en nuestro país y sin duda que es importante escuchar de ellas mismas su labor, qué es lo que piensan,
cómo partieron. Sabemos que la danza no es fácil de realizar, sobre todo para las regiones donde muchas veces los espacios no son los mejores, los más idóneos. Sin embargo, hay mujeres como ellas que hacen historia también en regiones, y eso tiene obviamente un valor muy importante. Así que yo le doy la gracia a cada una de ellas por estar acompañándonos en este día tan especial. Agradecer a Paco porque con Paco fue primero un flechazo de conversación por Face, de decir queremos hacer esto, y de ahí empezamos a planificarlo hasta que llegó este gran día. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Abraham, a ti por tus palabras y bueno, como tú también bien dices, es un trabajo en colaboración, es una hermosa alianza que se ha formado para dar inicio también a un ciclo de danza mujer. Así es que quiero darle a continuación la palabra y que abra también su cámara, darle la bienvenida a nuestro querido Paco, director del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Danza. Paco, bienvenido. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Abraham. Mira, lo primero, aclarar es que yo no soy ni el director ni el presidente del sindicato. Tenemos una mujer presidenta en el sindicato, una tremenda maestra y también una trabajadora de la danza que aporta cada día la descentralización desde la 8ª región, que es Paola Aste, que nos está viendo en estos momentos y yo la saludo. Yo soy Paco López, fui tesorero del Sindicato Nacional y hoy día soy parte del comité asesor, junto con Sabina Luna, Jorge Olea, Valentina Pavés, entre otros. Y la verdad es que desde este comité asesor somos un sindicato que cada día estamos menos jerárquicos, menos verticalistas, entonces podemos dividirnos los trabajos y las conversaciones, los diálogos, como es en este caso el que me ha tocado a mí, que es hacer esta hermosa labor, que es establecer la colaboratividad y estrechar las relaciones con uno de los festivales tan importantes de nuestro país, que también hace un tremendo aporte a la descentralización, como es FinDance de Iquique. La gran mayoría de los festivales de nuestro país son festivales de teatro, y FinDance lleva la bandera en decir que es un festival de teatro y danza nacional e internacional. Y eso fue lo primero que cuando Abraham nos escribió, fue lo primero que nos dio muchas ganas de estar aquí, estar esta noche, estar en este primer ciclo de danza y mujer. Y por supuesto, como lo dijo Abraham y como lo dijo Gabriel, homenajeando a estas tremendas mujeres, tremendas maestras de la danza nacional, como lo son Carmen, Gabriela y Jimenita, que ahora le decimos Parmatma, para la gente que está en la casa, que nos está escuchando. Eso, así que muchas gracias, Gabriel y Abraham, y a todos los que nos están viendo en este icónico día del 8 de marzo. Muchas gracias a ti, Paco, querido. Muchas gracias por de verdad esa tremenda colaboración y también esta tremenda propuesta de que en conjunto con el Festival FinDance podamos realizar hoy como pie inicial también de un ciclo maravilloso de danza mujer que vamos a vivir de forma digital a través de la página del sitio web oficial del festival. Y qué mejor que hoy, 8 de marzo, comenzando este ciclo con un homenaje a estas tremendas maestras de nuestro país. Y bueno, para dar inicio, queremos comentarles también a nuestros espectadores y espectadoras que esta sesión va a estar dividida en 3 conversaciones. Vamos a conversar con la maestra Jimena Pino, con Parmat Macaur, luego vamos a seguir con Gabriela Concha y terminamos con la maestra Carmen Bechat. Así es que damos inicio. Quiero comentarles de la maestra Jimena Pino, Parmat Macaur, que ella inicia sus estudios de danza asistiendo a clases particulares con Lola Vodka y Rudolf Pech. Con posterioridad comienza sus estudios de ballet con Madame Hélène Polikova, de quien fue ayudante desde muy joven. Luego de eso viaja a Europa y en Londres asiste a clases con Sigurd Lieder. Ingresa al conversatorio de danza de la Universidad de Chile, donde tiene como maestros a Patricio Munster, Hans Sully y Joan Turner.
entre tantos otros maestros de gran envergadura de aquellos tiempos. Se integra luego al Ballet Nacional Chileno, participando en sus giras por Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Uruguay. Con posterioridad, integra el Ballet del Teatro Municipal de Santiago, donde alcanza la categoría de bailarina solista. Viaja por Europa y se integra como intérprete en el Ballet de Cámara de Madrid, y a su regreso a Chile crea y dirige junto a Blanchett Hermansen el Estudio Degas. Ha recibido el Premio Municipal de Artes de Santiago y el Premio a la Trayectoria en Danza Patricio Bunster Briceño del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. En la actualidad dirige y da clase en la Escuela de Danza del Bodegón Cultural de los Vilos, quiero decir. Maestra Jimena Pino, maestra Paramatma Kaur, bienvenida a este ciclo, bienvenida a este homenaje, quien también se presenta junto a nuestra querida Sabina y Jorge, quienes también estaremos aquí moderando esta conversación. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, queridos. Muchas gracias, Gabriel. Es un agradecimiento muy grande que tenemos de parte del sindicato por esta posibilidad de poder aunarnos en una actividad en común y poder a través de eso saludar a nuestras mujeres, a quienes admiramos y queremos mucho. En primer lugar, como tú decías, conversaremos con Jimena Pino, actualmente Paramatma Kaur. Yo he tenido la suerte de ser estudiante en sus clases, así como muchos otros y otras bailarines profesionales de este país. Ella ha sido como una forma de ver la danza y una forma de vivir la danza a través de sus enseñanzas. Y como hoy es el Día Internacional de la Mujer, yo quisiera preguntarle a Paramatma, en tu carrera como bailarina, como maestra y también como mujer, ¿qué mujeres te han hecho sentido en la vida y por qué? Primero, Jorge, muchas gracias, muchas gracias. Y no puedo dejar de agradecer al sindicato, a FINTAP, se llama, esta oportunidad, que para mí es sumamente importante representar a la mujer en la danza. ¿Ah? Siento que esto no es un homenaje a una sola, sino que yo creo que a todas las mujeres de la danza. Eso que quiero empezar con eso, ¿sí? Que para mí es un agrado y una responsabilidad muy grande representar a mis compañeras. Ya, ahora te puedo contestar. Mujeres en mi vida de la danza, hay muchas, muchas. Y no podría decir quién es más o menos. Tendría que empezar, yo creo, por mis primeras profesoras, Lola Botka, que yo asistí a sus clases cuando era muy chica y que no me gustaba la danza. Y ella estaba embarazada de sus hijos, o sea, hace mucho tiempo atrás. Pero ella caminó al lado mío hasta que llegué al Ballet Nacional. Entonces, es una influencia enorme en mi vida. Como lo es mi gran Madame Poliakova, la gran maestra que llegó a Chile por fortuna, porque su yerno se vino acá y llegó, y nosotros fuimos los afortunados de tener esta bailarina que había sido nada menos que primera bailarina solista del Bolshoi. Ella bailó con Karsavina, con Nureyev, con Nureyev, con Nijinsky, por Dios que el salto grande. Bueno, y ella a mí me contaba, porque estuvimos juntas mucho tiempo y siempre me contaba de su vida.
una vida muy triste desde que salió de Rusia, en fin. Pero llegó a Chile a darnos tanto. Fue la primera profesora de técnica académica que tuvo el Ballet Nacional. Cuando ahí no se enseñaba ballet, ella fue la maestra. Fue maestra del Ballet Nacional y de los primeros bailarines del ballet, de Virginia Roncal, de Heinz Paul, de Óscar Escauriaza. Ella les daba clases particulares y era maravillosa, maravillosa. Entonces, para mí Madame no es una mujer, es un ángel. Es más que una gran mujer, ¿ya? Luego, tengo que nombrar a mi gran maestra, que me dio a conocer la danza moderna, que es Joan Turner. Ella para mí también es otro ídola, mejor dicho. ¿Sí? Me enamoré. Yo siempre he amado el ballet, pero con ella me enamoré de la danza moderna. Y por eso es que después, al ir al Festival de la Juventud Rusia, pasé a Londres a estudiar con Sigurd Leder, a instancias de ella. Bueno, después la cosa cambió, Sigurd Leder vino a Chile. Bueno, ella, grande, grande, grande. Luego, como bailarina, quien admiro como mujer, es Blanchette Hermansen. Gran bailarina, gran bailarina. El gran Joss la eligió para los primeros roles de La Mesa Verde de la Gran Ciudad. Maravillosa mujer. Luego, otra persona que le debo mucho es Malucha Solari, porque gracias a ella yo me incliné a la educación en las universidades. Ella me dio la oportunidad de ser profesora de Arcis y luego pasé a otra. Y bueno, no puedo seguir lateando porque si no, hay muchas, muchas, muchas en mi vida. Paramatma, tú dices que hay mucha vida, muchas mujeres en tu vida, muchos estudiantes en tu vida. Tú has pasado de ser bailarina a ser maestra de muchos de los bailarines profesionales actuales y de muchos de los que actualmente también son profesores. ¿Cómo ves tu futuro en la danza actualmente? ¿Cuáles son tus proyectos? Mis proyectos pues, son seguir enseñando, pero en provincia. Yo estoy dedicada a estar en regiones, en Los Vilos, primero. Y el otro proyecto que tengo, que no sé cuándo lo voy a hacer, es hacer un curso, un conversatorio podría ser, no de técnica académica, porque eso incluye un montón de seriedad, ceremonia, sino que solamente contar los 30 años de experiencia que tengo enseñando. Poder compartir qué ha sido esos 30 años de mi vida. No sé si está bien eso. Me parece. Yo quisiera compartir esta pantalla con Sabina Luna, quien tiene algunas preguntas que realizarte. Un beso, Paramatma. Te quiero. Querida Paramatma. ¿Me puedes decir Parmi? Parmi. Estoy tan emocionada, estoy tan contenta de verte de nuevo, sé de todo lo que has hecho, lo que has logrado, todos nosotros lo sabemos. Y yo me recuerdo, no sé si tú te acuerdas, que hicimos aquí en la región un seminario de danza, que era el primer seminario de danza contemporánea en la región de Coquimbo, y
y incluimos la técnica académica, y era importante, y no había otra maestra que Jimena. A ver, teníamos que traerla. Menos mal que quisiste venir, y fue tan maravilloso para nosotros, porque todos sabemos lo que pasa en regiones. Y esa vez fue entrar con todos estos alumnos, porque era una cantidad enorme, a este mundo tan maravilloso. Entonces, yo sé que tú estás hoy día trabajando en el bodegón de los Vilos, que a mí eso lo encuentro maravilloso, y quiero preguntarte qué significa para ti la descentralización de la danza, trabajar en regiones. Eso es por un lado. Y mi otra pregunta es, también en ese momento nos introdujiste en el yoga, y quiero saber cómo tú llegas al yoga, por qué es tan importante, y bueno, y te quiero contar que desde ese momento en nuestra compañía hemos seguido siempre realizando esta disciplina, si se puede llamar, del yoga, y hemos seguido trabajando. Entonces, eso quería, Parmi, nos contar. Sabina, querida, mira, el ir a La Serena creo que empezó a incentivarme a pensar, porque uno cuando está en Santiago trabaja todo el día y está en Santiago. Y empieza a saber que existe un Chile muy largo y que en todas partes quieren hacer danza. Y eso está muy mal en nuestro país, desgraciadamente. Porque yo, mira, después de ver La Serena, que quedé muy contenta, la vida a mí me ha tratado muy bien. He sido muy afortunada. Y me ayudó, no sé, el destino me trajo a Los Vilos, a un lugar maravilloso donde Jorge Colvin, el fundador del bodegón, un hombre maravilloso, estuvo dispuesto a abrir una escuela. Y en este camino me acompaña Jorge Olea, donde también juntos hemos trabajado maravillosamente. Pero esto ha sido para mí una lección tan grande, el ver el talento, todo lo que hay en provincia. Tantos niños, tantos adolescentes que quieren bailar. Pero ¿cómo se van a Santiago? Es un sacrificio para la familia completa. Tiene que irse la familia. Entonces, creo que mientras más nos vayamos a trabajar a provincia, mejor. Claro que esto debería ser algo mucho más serio, ¿no? Hacer colegios artísticos en cada, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, en cada Región, territorio. región tiene que haber un colegio artístico, escuela artística. Y eso, yo quiero seguir trabajando en eso. Espero tener, dada mi avanzada edad, como me dijo un carabinero una vez, necesito seguir trabajando en eso. Esa es mi meta, seguir con los niños, en este caso de Los Vilos. Y la yoga, pues, Sabina. Cuando fui a La Serena terminé dando clase de yoga, ¿te acuerdas? Hicimos ballet, pero después encontré que era mejor darles yoga. Bueno, a mí la yoga me hizo nacer por segunda vez. Llegó en un momento en que mi vida estaba cansada, trabajaba mucho, había muerto mi madre, ya no, estaba mal. Y llegó esta maravilla de manos de una bailarina de Guru Raj, Cheri Mansilla, y renací, pues niña, como el ave fénix. Y empecé a tener conciencia. Primero me mejoré yo. Y luego tuve
conciencia, de empezar a digerir lo que estaba enseñando, a pensar que el cuerpo no es un cuerpo sólido, que es energía, que hay tantas formas y que la respiración es lo más importante. No hay movimiento sin respiración. Entonces, todo esto, tú tratas, bueno, es lo que yo trato, no sé si lo logro, pero trato de enseñarlo junto con la técnica académica que todo el mundo cree que es tan dura. Me ha sido muy, muy maravilloso. Y tengo un maestro, amigo mío y de Jorge también, pero para mí un maestro que me ha enseñado y me ha dado conciencia con lo que es la vida, la respiración. Y espero poder respirar un buen tiempo más. Gracias Parmi. Yo creo que estoy absolutamente emocionada, creo que todos los que te estamos escuchando, porque en realidad la danza entra en uno y uno nunca sabe hasta dónde va a llegar, pero sí hay una energía, hay una fuerza y creo que eso tú lo representas muy bien. Yo me siento muy agradecida, maestra. Gracias, Sabina. Gracias a todos. Oye, bueno, me sumo, gracias a ti, maestra, gracias a ti, Parmi. Me sumo a la emoción también de Jorge, de Sabina. Más aún cuando son dos personas que han seguido tu trayectoria de cerca, más aún que han tenido el gran honor de compartir de tus enseñanzas, Parmi, y me quedo con una frase muy bella que me hace mucho sentido, sobre todo que nosotros como festival también somos un festival de región y sabemos que en región es muy difícil. Ser artista en Chile es difícil y ser de región es tremendamente más difícil. En cada región debe existir una escuela artística. Es el arte en regiones mi meta. Qué hermoso, maestra, es poder escuchar eso y que estén esas ganas. Yo creo que a veces, o que muchas veces, personas que salimos de regiones y que nos vamos a tomar quizás herramientas fuera, muy pocas veces retornamos a nuestra ciudad y creo que es tremendamente valioso lo que haces. Perfectamente podría estar quizás en cualquier parte del mundo, pero estar ahí en Los Vilos, trabajando en el bodegón, me parece que hace mucho más reconocible su trayectoria, su carrera y por supuesto su experiencia, que la siga compartiendo. Realmente emociona escucharla, de verdad. Sí. Me preguntan, bueno, les comentamos de que nosotros también estamos transmitiendo a través de Facebook Live y una de las preguntas también es hacia la maestra y preguntan cuál, quizás dentro de toda su trayectoria, ha sido uno de los personajes que más ha guardado o alguno de los trabajos artísticos que más rescataría de su trayectoria. En los que yo he bailado. Claro. Coreografías de Blanchett Hermansen. Coreografías son dos. Una que se llamaba Soledad, que eran canciones de Edith Piaf, y luego un ballet que ella hizo, que se hizo Atticté. Lo que más me gustó fue que ahí se creó un personaje muy fuerte, muy lindo, muy dramático. El cordón, no, ¿cómo se llamaba? Con música de Schoenberg. Noche transfigurada. Eso es para mí. Por eso que yo a Blanchett le tengo, porque como ella coreografiaba era lo que a mí me iba muy bien.
había una conexión ahí muy grande. Qué hermoso. Me gustaría también leerte algunos mensajes que nos llegan. Saludos, querida maestra, de Patricia Vila. Fui medio rebelde cuando fui su alumna en el ARCIS, pero siempre Muchas eran rebeldes. valoro y recuerdo sus clases. Qué maravillosas palabras, amada Parmi, me emocionan el alma. Gracias, Paramatma, por todos los aprendizajes entregados. Te llevo en mi memoria siempre. Qué bello, maestra, qué bello es poder disfrutar de esta instancia y también poder disfrutar también de su tremendo legado y que todavía esté en ello. Creo que es tremendamente valorable y me gustaría también dejarle a usted el micrófono estos minutos para, no sé, las palabras que le gustaría decir. Hay muchas personas también conectadas que fueron sus alumnas, sus alumnos. Entonces, el micrófono es suyo, maestra. Sí, gracias, gracias porque no me he dirigido ni le he mandado saludos a los tantos alumnos que he tenido, ¿sí? Y yo siempre me he catalogado como la profesora de técnica académica de los modernos. ¿Ah? Que de repente es bien difícil, porque no te quieren mucho, porque es una técnica muy rigurosa. Pero con el tiempo pasan los años y se dan cuenta que les sirvió. Y eso para mí es maravilloso, haber trabajado con ellos por eso. Por eso. Así que un saludo grande a todos mis modernos peleadores y de todo, que no les gustaba ponerse malla. Tremendos recuerdos, maestra. Y bueno, también me gustaría abrir la palabra a Abraham, el director del festival. Abraham, ¿estás por ahí? Sí, Parma, me gustaría preguntarte, más que preguntarte, eh, decirte, ¿qué puedes tú decirle a las nuevas generaciones, a esos niños, a esas niñas, eh, y también a los jóvenes que han partido en el mundo de la danza y que a veces es tan difícil, tan complejo? Somos un país tan largo y hay mucha gente en regiones, como tú misma lo decías, que quiere aprender, pero es muy complejo poder pensar. Se le hace muy difícil a alguna familia decir voy a mandar a mi hijo, a mi hija a estudiar danza a Santiago, que es donde se concentra la mayoría de las escuelas de danza. Entonces, claro, ellos empiezan a entrar con monitores, aprendiendo todo lo que se puede aprender en una región. Claro. Pero algunos siguen, otros se desaniman y ya no quieren seguir porque tienen como la expectativa de que tienen que llegar a Santiago para poder decir ya voy a ser un profesional, voy a estudiar la danza. Sé que es difícil por ese lado porque a veces las condiciones económicas tampoco están, pero tú como maestra y forjadora y promotora de muchas quizás generaciones de gente del mundo de la danza, ¿qué palabras de aliento le podrías decir a un niño, a una niña, a un joven que se atreve a decir yo quiero estudiar danza, a pesar de lo complejo? Lo que le tengo que decir es que si ama la danza, no la deje por ningún motivo, porque nosotros hemos venido a ser felices. Y la única forma de ser feliz es haciendo lo que uno quiere y ama. Entonces, no hay que abandonar por ningún motivo. Y a eso tenemos que agregarle algo, ¿eh? Que la pandemia nos ha ayudado. Porque ahora tú prendes el Zoom y tienes clase con un señor de México. En fin, entonces yo pienso que eso nos ayuda.
nos ayuda incluso a los profesores que se formen mejor en provincia. Entonces ayuda a los niños, a los que quieren bailar, pero que no dejen de bailar, porque esta vida es para ser feliz. No sé, a veces muy feliz porque bailar no se gana dinero, para empezar. O sea, eso, pero Mujica también decía que se puede vivir sin dinero. El presidente de Uruguay. Hermoso, hermosas palabras, maestra. Agradecidos, agradecidas estamos de su presencia hoy. Nos quedan dos maestras también en este homenaje, así es que muchísimas gracias. Qué hermoso cada una de las palabras que menciona usted, maestra, y que no dejen de bailar porque vinimos a esta vida para ser felices. Un abrazo grande, grande, grande a la distancia. Muchas gracias, un aplauso virtual por esta tremenda trayectoria y el homenaje es para usted, así que un abrazo grande y muchas gracias. Gracias. Bien, ¿qué motivo es conversar? ¿Qué motivo es tener esta oportunidad con grandes artistas, con grandes maestras? Y continuamos en esta jornada de homenaje a grandes mujeres. A continuación, me gustaría presentarles a nuestra segunda invitada. Ella es Gabriela Concha Murgués. Ella estudió danza española en la infancia en Argentina, Torre, su primera maestra formal de danza, y más tarde decide estudiar danza en la Universidad de Chile, donde aprende de los maestros Sigurd Leder y John Turner. Y entre tanto, los años 64, 65 y 66, Gaby dicta clases en la Casa de la Cultura de Ñuñoa. Trío 65 fue una compañía formada por Carmen Bechat, Gaby Concha y Rosa Celis en el año 1964, considerada la primera compañía de danza independiente de Chile, que nace a modo de protesta por la salida de Ernst Uthoff de la dirección de la Escuela de Danza de la Universidad de Chile. En el año 1966 obtuvo la beca Fulbright para estudios en Nueva York, y de septiembre de 1966 a julio de 1968 asiste a clases en la Martha Graham School. Al volver a Chile en el año 1968 comenzó a dar clases en la Escuela de Danza de la Universidad de Chile, haciéndose cargo de la dirección del Balca. El 20 de diciembre del 2005, la ilustre Municipalidad de Santiago la sorprende gratamente con un premio a su trayectoria. Bailarina, mujer creadora y formadora, Gaby Concha encuentra en la danza el lenguaje para hablar con el mundo. A través del movimiento y la búsqueda obsesiva de la coreografía, e imagina la realidad simbólica de nuestra tierra chilena y su conexión con el continente latinoamericano. Su herencia se conserva y se multiplica en los cuerpos de generaciones dentro de la danza nacional. Gabriela Concha, maestra, bienvenida. Maestra está por ahí. Quiero también dar la bienvenida y abrir micrófono de Adriana, nuestra querida Adriana, quien también va a estar participando en esta conversación. Bienvenidas. Muchas gracias. Hola, Gabo. Encantada de estar en este conversatorio. Ha sido tan agradable, bueno, de la manera tan espontánea que hemos llegado unos a otros. Y también ver a Palme aquí, yo la veía en la escuela de danza y saber de su recorrido. Lindo, lindo, muy lindo. Estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias, bueno, maestra. Sí, queremos también darle la bienvenida a Adriana, si es que nos escucha por ahí Adriana.
Sí, estoy escuchando atenta. Hola Ah, Adriana, palabra. bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Feliz de acompañar a Gaby en estas lides de conversa. Antes eran piernas arriba y contracciones y de todo. Lo maravilloso que es mover el cuerpo y también con la maestra Gaby, que tuve la fortuna de tenerla de maestra y coreógrafa. Así que gracias por la invitación. Maravilloso, sí. Y bueno, a raíz de lo mismo, es súper grato también contar con tu presencia, Adriana, porque cuántos recuerdos, cuántas experiencias, ¿no? Has vivido con la maestra Gaby y comentar quizá un poco de eso, empezar cómo fue esa primera relación que tuvieron y de ahí en adelante cómo también han seguido forjando caminos o proyectos en conjunto. A ver, nosotros nos encontramos con Gaby y yo estaba en la escuela de danza, estudiando pedagogía en danza. Y fue en un momento histórico también importante, porque está, digamos, en plena dictadura, y ahí nos encontramos con Gaby. Gaby quería formar este grupo, me invitó y a mucha honra, o sea, yo estaba fascinada porque estaba muy joven en la escuela todavía, y cuando me invita Gaby, yo dije al tiro que sí, porque lo único que quería era tener un aprendizaje, una, una historia, digamos, y conocerla a ella me motivó a seguir este camino. Y eso fue en un tiempo duro de conexión, estaba la dictadura en pleno, donde estaba vetada, digamos, las expresiones artísticas y todo lo que se relacionaba con el ámbito cultural. Entonces fue bien importante este grupo para mí, en el contexto de la historia. Claro. Y bueno, y acerca de ese encuentro, entiendo, maestra, que comienza la Universidad de Chile y saber un poco más acerca de esa experiencia como tal en esas clases de la universidad. Bueno, yo fui súper afortunada desde que entré a la escuela de danza en cuanto a los maestros que tuve. También tuve a Sir Leder, a John Turner, a la Malucha Solari, en fin, un montón de nombres que podría citar, porque cada uno iba dejando una huella importante. Pero ahí hay algo que nos hizo la coreografía Hernán Baldrich. Estamos. Acá es otra coreografía que se llama Del Altiplano, y yo creo que la presentamos para un Día Internacional de la Danza en la sala grande, que era donde se hacían las funciones o las presentaciones de los alumnos. Esta es una coreografía, me estoy saltando, pero creo que es importante decirlo, una coreografía que se llama Hebras, con música de Federico Heinlein. Este es un ensayo con Adriana. Claro, acá ya estamos trabajando casi solas, las dos, ¿no? Aquí estamos volviendo atrás. Esta fue una coreografía que presenté para el trío 65 y que después no se volvió a dar, porque no siguió ese grupo, no se daban las condiciones. Bueno, en todo caso, a lo que podría como retomar de donde iban. Al momento de salir de la escuela de danza, hay algo curioso, salí de la escuela de danza y tenía la posibilidad de entrar al Ballet Nacional, pero yo tenía mi lado rebelde dentro de lo aparentemente tan cuadradita o no sé, como responsable y seria, pero por dentro era muy rebelde. No, quería entrar al Ballet Nacional porque me parecía que ahí mis intereses desde el punto de vista creativo se iban a ver un poquito sofocados. Y realmente fue así, porque más tarde, cuando participamos con el Balkan, que fue un grupo que vivió unos 6 años más o menos, y en
que nos desarrollamos mucho con improvisaciones, con encuentros, hicimos funciones también cuando Patricio Bunster creó el Arte para Todos, también tuvimos la oportunidad y en eso nos desarrollamos mucho, porque íbamos a hacer presentaciones a los asentamientos campesinos y eso era riquísimo, esa es una experiencia maravillosa, tanto para los bailarines como para las personas que ven. Entonces, eso era impagable. Bueno, después que terminó el Valca terminó a raíz del 73. Tuvimos después de eso un par de años funcionando. Claro, yo tuve como la suerte de hacer cosas que desde el punto de vista coreográfico tuve recursos. A la salida del Valca, cuando nos fusionaron los dos grupos, yo pude hacer un homenaje a Marta Graf, que claro, tenía iluminación, tenía vestuario, tenía bailarines estupendos. Fue una experiencia muy buena para mí, muy buena. Pero claro, a la vuelta de 2 años en esto, yo me di cuenta que no tenía hígado para seguir en eso, ¿no? Que ya 73, 74, 70, ya, marzo del 76 dije, ya, esto no va más, yo me retiro de esto. Pero no me retiro claro, me retiro del punto de vista de la institución, pero de alguna manera voy a echarle para adelante, no sé cómo. Y viene una compañera misma del ballet y me convida a una sala para ensayar en San Martín con Alameda. Puras cosas de tipo histórico, autobiográfico van saliendo. Y ella nos presta entonces esta sala y ahí empezamos a trabajar un grupito. Está Luz Malmentini, Verónica Santibáñez, en fin. Después de eso, pasamos a ensayar a la Caja de Compensación Los Andes. Y ahí habría que hacer entonces la enumeración de las coreografías que iban saliendo. Eran coreografías que, claro, se me ocurrían, tenían el título, la razón de que eran hechas por mí, pero las hacíamos en realidad entre todas. Creábamos un ambiente muy acogedor. Para mí era muy acogedor y yo creo que para el resto también. Íbamos creciendo mucho en este compañerismo, en hacer estos almuerzos juntas, en juntarnos lo más que podíamos. Y también cada uno podía participar como podía en las realidades sociales que había. Entonces, bueno, este fue un periodo largo, ahí ya empezó a llegar la Adriana, ¿no? Empezó a aparecerme la Adriana. Y como era tan difícil hacer cosas con muchos bailarines, porque todavía no estaban integrados, había cosas de tipo personal también que iban pasando de la familia, cosas dolorosas, cosas gozosas, en fin. El hecho es que mucho trabajamos con Adriana, con puros dúos solos, y después empezamos a incorporar a otras bailarinas, incluso yo molesté mucho a un escenógrafo, a Jorge Barbas, que fue muy encantador conmigo y me hacía caso, me hizo unos muñecos grandes así, tamaño natural, porque yo quería tener una multitud más o menos arriba del escenario, pero éramos 2 nomás. Entonces, con 2 bailarinas más, Gloria Tobar y Adriana, Inés Leiva, la hermana de Adriana, hicimos estos muñecos, los hizo Jorge, pero los acarreábamos colgando aquí y pasábamos por el escenario y se veía como una multitud, y de esa multitud aparecía un personaje que era dominante y quería transformar la realidad, desconocerla y hacer lo que él quería, que ya se imaginarán ustedes qué personaje era. Bueno, en fin, iban apareciendo distintos personajes de la realidad del momento. A lo mejor Adriana seguramente se va a acordar de muchas cosas más, pero bueno, esta coreografía para nosotros fue importante, porque ahí como que empezó a gestarse un poquito más el grupo, que en un comienzo éramos 2, 4, y después fuimos creciendo, agregándose más gente.
te cedo la palabra a ti, Adrianita. Gracias, Gaby. Es que, bueno, complementar un poco también lo que tú decías, de que había mucho trabajo del grupo. O sea, lo maravilloso que era trabajar con Gaby era precisamente eso, porque nos sacaba lo que nosotros también queríamos decir dentro de esta idea loca muchas veces que tenía Gaby. Nosotros apañábamos y tratábamos de ser muy creativas, entendiendo, digamos, todo el motivo, digamos, de improvisación de lo que saliera de nuestro cuerpo, y la Gaby empezaba a graficar ahí, a chequear y empezar a armar la coreografía. O sea, era un trabajo muy intenso, muy disciplinado, y yo agradezco mucho las enseñanzas de esta maestra que tengo acá. Eso, no sé, y la convivencia que daba Gaby. Sí, qué bella experiencia, lo que cuentas también la maestra y también tú, Adriana. Abraham, también te concedo el micrófono. Mira, estaba escuchando con atención Gaby y Adriana, y bueno, empiezan a pasar muchas cosas cuando las escucho a ustedes hablar de lo maravilloso que ha sido la danza para ustedes, Pazman, Gaby, Adriana, y empiezo a analizar ciertas cosas, como por ejemplo que somos un país tan largo con una diversidad con una diversidad de danzas, principalmente de danzas tradicionales. Yo no sé si tú has estado en Iquique, Gaby, si has estado alguna vez en Iquique, si has estado, por ejemplo, para las fiestas de la Tirana, que son tan conocidas a nivel nacional y también incluso a nivel internacional, por los bailes de la Tirana. Porque a mí me ha tocado ver en algunas funciones que he participado en algunos eventos, tanto nacionales como internacionales, que el artista de la danza como que empieza a hacer una mezcla entre lo clásico y las danzas tradicionales. Tal vez en algún tiempo no era aceptable, pero tú lo ves en la actualidad, tú sientes que esa fusión de esas danzas es posible, lo ves bien, te gusta o no te gusta. Me gustaría saber eso por un lado. Y después lo otro, tú a través de la danza, sin lugar a dudas, yo creo que a todos les debe pasar, tus sueños. Es tu sueño siempre la danza. Siempre que llega a un escenario es un sueño, interpretar a un personaje es un sueño, y tal vez son sueños que uno nunca quiere terminar con ellos, que quisiera siempre estar soñando. Para mí el arte es eso, soñar todo el rato, aunque a veces nos demos costalazo y digamos, no, no es la realidad, pero uno siempre quiere volver a soñar, y siempre estamos soñando como artistas. Entonces, ahí te hago esas dos preguntas. Primero, la fusión entre la danza, lo tradicional con lo contemporáneo, y lo otro, ¿eres una soñadora o no? Sí, yo creo que tengo esa, ¿cómo decirte? Esa cualidad o calidad o una cosa tan específica que es como el ser obsesivo, ¿ah? Esa pasión que uno tiene adentro, es una pasión por expresarse a través de ese lenguaje, porque me fue acomodando. Tuve muchas dificultades después yo para seguir con ese lenguaje, pero ahora reconozco, mirando hacia atrás, hacia los años, que yo no podría. He tratado de hacer otras cosas manuales, ¿no? Actualmente en estos 10 años que estoy 20 años que llevo viviendo en Curicó, hago cosas manuales, pero es mi beta, mi centro es la danza, el movimiento, por varias razones. Y creo que una cosa muy importante es que cuando uno encuentra eso, no abandonarlo. Yo eso le diría a la gente que empieza, ¿no? Que no abandone, que sean obstinados, que sean pertinaces, que sean humildes, sí, ¿ah? Que reconozcan lo que hay en los demás, todo lo que tenemos que aprender de los demás, que hay que saber guardar silencio, hay que saber escuchar,
Eso es muy importante. Pero tenemos que conservar el sello de nuestro camino, hacia dónde vamos, qué es lo que buscamos. Eso yo creo que no tenemos que perdernos por ningún motivo. Eso me parece. Y bueno, puedo recordar también, tú me estabas llamando a las danzas tradicionales o las danzas nuestras o lo que tenemos como este largo país que va, ¿no es cierto?, de Arica, donde ahí están las momias Chinchorro y hay una riqueza pero enorme, y después vamos bajando y vamos encontrando cosas maravillosas como la quebrada de Guatacondo, que eso me inspiró mucho a mí para una obra que se llamó El manantial de piedra. Y bueno, también tengo algo de grabación, pero siempre he trabajado con tan pocos medios que el tener una buena grabación hay que hacer con una droga en el pecho. Pero bueno, seguimos hacia abajo. Y bueno, pasamos por La Tirana, también eso es muy importante. Para mí fue muy importante conocer esa expresión y conocer después ¿cómo se llama la otra? Que se hace el 25 de diciembre. Me olvido, pero no importa. Bueno, hay otra que es más de tipo religioso, no es tanto folclórico danzado, es más de tipo religioso. Y se sigue hacia el sur y vamos encontrando una riqueza de expresiones de todo tipo, pero muy grande. Y llegamos hasta el final, ¿no? Hasta Los Zonas, que también me inspiró a mí en una coreografía que se llama es un título bastante largo, la tierra del viento y del fuego, ¿no? Y allí llevamos escena con un trabajo que hizo muy lindo Fernando Aragón sobre las distintas escenas. Y estas escenas se basaban en el Jain, que era una ceremonia de lo que celebraban los onas para pasar de qué sé yo, de los 10, 11 años a la adolescencia. Entonces, en esta ceremonia se hacían una cantidad de cosas, pero riquísimas, muy interesantes, muy interesantes. A mí me apasionó eso. Y le conté a Fernando Aragón, me hizo el texto de todo. Y también me hizo la música Guillermo Rifo. Preciosa la música. Y como me lo había pedido del Ballet Nacional, Marisa Pará, lo hice con ellos. Pero, bueno, no estaba en el ambiente, esas cosas no son vendedoras. Así que hicimos una serie parece que eran como 9 funciones y no se hizo nada más ni nunca más se recordó. En fin, pero en todo caso, yo saqué lo que tenía adentro. Y me di el gusto, y yo creo que las personas que lo vieron también recibieron algo interesante, una inquietud por lo que fue ese mundo que ya está totalmente desaparecido, el mundo de los zonas. Es riquísimo Chile, todo lo que hay acá. Así es, muchas gracias, maestra. Me gustaría también, ya que estamos hablando de coreografías emblemáticas, tengo entendido que hay una, y nosotros de hecho tenemos ahí esta coreografía. Me gustaría saber su historia. Creo que es una de las fotos igual emblemáticas que pudimos rescatar por ahí. Sí, esta se llama Del Altiplano. La música es del grupo Los Jairas, no confundir con los Jaivas. Los Jairas es un grupo folclórico boliviano que tenía varias músicas, y yo elegí esa porque me acomodaba muy bien, un solo, un dúo y un trío. Exactamente, no me acuerdo en qué año fue, no me acuerdo. Fue con el Valca, a fines del Valca, una cosa así, que ahí lo hicimos. Y
llegaba mucho al público porque es con una música del altiplano, tiene algo de, ¿qué pudiera decir? Es como una danza que tiene un lenguaje más refinado, porque no es la puesta en escena del folclore que está en la tierra, ¿no? O que se baila en el campo, no. Esto lo bailábamos descalza, pero era para ser bailado en escenario o en plaza, o también puede ser en plaza al aire libre, y llegaba mucho a la gente. Un lenguaje, no sé, me cuesta poner, la danza es la danza, y uno ahí lee la danza, el movimiento, y la usamos mucho porque podía ir bien en el repertorio o en el programa de cualquier concierto o ballet o grupo. Gaby, te puedo hacer otra pregunta. De acuerdo a lo que veo en tu trayectoria, tú eres como un poco rebelde, fuiste como un poco rebelde, eras de esa bailarina que le gusta ir como contra la corriente, yo tengo una idea y quiero hacer eso, y tal vez te sales de lo tradicional, ¿te tocó eso, pasarlo muchas veces? Sí, varias cosas, sí, de todas maneras eso. A ver, ¿cómo decirte? Claro, soy rebelde, pero no soy de agarrarme a combos con nadie. Las coreografías van hablando por sí solas. Por ejemplo, me voy a acordar una en que bailaba Adriana, bailaba Gloria Tovar y bailaba también Inés Leiva. La música la hizo Tomás Lefebvre, con un piano preparado. O sea, tú le metes cosas al piano adentro, llaveros, peinetas, qué sé yo, y van obteniendo una sonoridad especial. Entonces, esta coreografía tenía un nombre largo, pero para mí decía mucho. Me siento feliz de hacerlo ahora. Lo importante es que está hecho por nosotras, todavía falta mucho por hacer. Es un nombre largo, pero expresa muy bien lo que brotaba de nuestro grupo. Y la hicimos en la Caja Compensación Los Andes, lo hicimos también, parece que en Las Condes, no recuerdo bien. Bueno, ahí voy a necesitar ayuda de memoria. El Teatro Apoquindo. ¿Dónde? En el Teatro Apoquindo, ¿te acuerdas? Ah, claro. Cultural de Las Condes. Sí, tienes razón. Era el Teatro Apoquindo en ese tiempo. Sí, sí. Y muy lindo cómo se iba. Ahí está, por ejemplo, la foto de más abajo. Esa es de otra coreografía, pero Me siento feliz era el de abajo, y íbamos todas con buzos. Generalmente terminábamos haciendo las coreografías o los vestuarios con nosotros mismos, nos ayudaban personas que trabajaban en eso, y después se sacaba el buzo, una bailarina, la primera que era Adriana, y quedaba en la malla de un color rojo intenso, que era como su personalidad interior, ¿no? Después venía otra, Gloria, con una malla azul intenso, también sacaba su personalidad, que era como una persona, un ave fénix, como decía recién Jimena, ¿no? Que vuelve a nacer. Después salía Inés, con tono verde, planta, la naturaleza. Yo salía con una cosa blanca llena de puntitos, así como una cosa de los impresionistas más o menos, y terminábamos bailando todas juntas, sin estos buzos blancos que nos uniformaban, sino que con mallas, con nuestra personalidad, que era acogida y resaltada por la danza. Gaby, y en la actualidad, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué es lo que estás haciendo en la actualidad tú?
¿A qué te dedicas? ¿Estás enseñando danza o estás dedicada a otra cosa? Porque algo entendí de que estabas haciendo trabajos manuales también. Ah, bueno, sí, no sé, estoy como buscando qué hacer. Siempre uno está buscando caminos, pero la danza no se me quita, no se me va a quitar nunca. Uno muere de chicharra, como dice, no sé si una cueca o algo así, ¿no? Uno, ¿Pero estás enseñando actualmente? ¿Estás en algún no, colegio, alguna institución o no? ¿No? no, mira, yo vivo en Curicó, de Curicó hacia la costa, en un lugarcito muy pequeño que conocen poco, pero y de ahí yo me muevo a tomar mis clases de cerámica o distintas cosas, de repente viene alguien y conversamos largamente, me viene a ver alguien, en fin, las cosas van pasando así muy sueltamente, pero no es que tenga yo proyectos hechos cuadraditos, voy a ir por acá, no hago muchos proyectos ya. Ya. Estoy ¿Y la, abierta y a la lo que familia? vaya pasando. ¿Y Sí. tu familia? ¿Cómo está? ¿Cómo llevó el tema de la danza contigo cuando estabas en plena, digamos, vigencia, por así decirlo? ¿Cómo Uy, fue sí, tu relación con la me familia? apoyaron mucho, siempre me apoyaron mucho, desde que eran pequeños, y también la Adriana tenía su niño pequeño y en fin, los acarreábamos, tratábamos de incorporarlos lo mejor posible a nuestros proyectos, pero ya ellos tienen hecho sus familias, cada uno de tuve puros varones, cada uno con su familia hecha. Entonces de repente llegan a la casa y los nietos son una cosa gozosa y por supuesto que pasan a llevar, digo yo, ¿no? No es que pasen a llevar, sino que me absorben en forma enorme. Me imagino, me Sí, imagino. sí. Qué bello, maestra, también escucharla en ese disfrute también familiar, después de tantos años también de trayectoria, de enseñanza, nuevas generaciones, bien, también lo vemos ahí con Adriana Leiva y también junto a Inés Leiva también en su momento, así que es un tremendo honor hoy día contar con usted, maestra, a nombre de todo el festival FINDAS. Le damos las gracias y me gustaría también dejarle a usted abierto el micrófono, a Adriana también, en estas palabras de cierre. Agradecida. ¿Qué Yo quieres creo que, agregar? a ver, lo que yo quiero agregar sería agradecer, digamos, lo maravilloso que fue para mí también la danza. Fue una instancia donde aprendí a valorar, digamos, los tiempos, los espacios, la disciplina, tanto corporal como también una disciplina en un sentido de vida, digamos. Eso para mí es el resultado, digamos, macro de mi experiencia en la danza. Y se lo debo también a la capacidad, digamos, de generar esa energía a Gaby y a lo que ella ha logrado, digamos, a través del tiempo, con las enseñanzas. Yo también he hecho, digamos, algunas creaciones a estas alturas de mi vida y también es una consecuencia, o sea, nunca he estado, digamos, eh, alejada de este movimiento que nace de aquí de la Guata, y eso se lleva siempre, a pesar de que empecé bien vieja, pero agradecida. Así que gracias por la invitación y esta conexión con Gaby y el resto de las coreógrafas. A la Carmen Bechá también la admiro mucho. Eso. Sí. Muchas gracias a todos, no solamente los que han generado este espacio de comunicación, sino que también a todas las personas que han pasado por nuestra cercanía y con los cuales hemos ido aprendiendo tanto. En realidad, siempre el aprendizaje no es del maestro hacia el alumno, el aprendizaje es de ambos lados. El alumno aprende del maestro y se genera toda una vida, una energía que es enriquecedora.
aunque haya pasado el tiempo, aunque hayan pasado años. Yo vuelvo a ver mis alumnos y siento entonces la riqueza que compartimos en aquellos años. Sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad que es un tremendo honor. Un abrazo a la distancia y un tremendo aplauso, sobre todo para usted, maestra Gabriela Concha, a la distancia, por este tremendo legado también que ha dejado en nuestro país. Muchas gracias, un abrazo grande. Cuídense mucho, un beso también para ustedes. Muchas gracias, Adriana. Gracias, Gabriela. Y bueno, continuamos con nuestra jornada de homenaje y ha llegado el momento de recibir a nuestra última y a nuestra tercera homenajeada. Ella es Carmen Bechat. Ella inició sus estudios en danza clásica y moderna, ingresando a estudiar a la Escuela de Danza de la Universidad de Chile. El año 1964 forma la compañía independiente Trío 65, siendo la primera compañía chilena de danza independiente junto a Gaby Concha y Rosa Celis. Migró a Estados Unidos participando activamente de la escena artística de Nueva York. Fue miembro fundadora del colectivo The Natural History of American Dancer, y Carmen Bechat también desarrolló una vinculación entre su obra visual y coreográfica con un fuerte énfasis en la composición espacial, incorporando el uso de estructuras móviles en sus coreografías. En Chile es reconocida como la primera fuente de la técnica de contact improvisation y otras técnicas de composición relacionadas con la danza posmoderna norteamericana, transformando la escena local, que había tenido una influencia principalmente europea, y promoviendo una filosofía de democratización en torno al cuerpo en movimiento. Fue directora de la Escuela de Danza de la Universidad Arcis, tanto en Santiago como en Valparaíso. Querida maestra, querida Carmen, bienvenida, y también damos la bienvenida a Marcela Ortiz, quien estará también acompañándonos en este conversatorio. Bienvenidas. Carmencita, hola, hola a todos. Hola Marcela, bienvenida. Y te tienes que activar tu micrófono, el micrófono. Pincha donde está el micrófono, sí, por ahí te va, te ves, pero no te podemos escuchar. Ok, por ahí vamos, se puede, las buenas energías, a ver. No te escuchamos, Carmen. Necesitas abajo a la izquierda, donde hay un micrófono, pinchar ahí, por favor, para poderte escuchar. ¿Sí? Carlos, por favor. Que está ayudando. Bismillah, sí, el micrófono. Alguien más está ayudándola. Bueno, por mientras que Carmen activa su micrófono, solo tengo que decir gracias por la invitación. Carmencita, Carmen Bechat, Luz Bechat es mi maestra y mi madrina. Yo crecí en los ensayos de Carmen. Mi madre trabajaba con ella, María Isabel Broughton, trabajaba con ella en el Ballet Nacional. En la época en que estaba con Gaby Concha, en la época especialmente de los 60, pues yo nací en el 61, en el contexto, en la escuela que se formó los dos proyectos que se formaron en la Casa de la Cultura de la Ñuñoa en 1963 y en 1967 la Escuela de Danza del Instituto Cultural de Las Condes.
donde Carmen trabaja con Patricio Bunster, John Turner y Alfonso Unanue. Entonces, le he estado llamando y preguntando, porque obviamente solo tengo recuerdos visuales y sensoriales de esa época con ella. Bueno, mientras llega, les cuento también que después de que ella se fue a Estados Unidos, a mí me tocó ir a operarme de una rodilla en el año 84 y ahí me reencuentro con una maestra ya con trayectoria internacional. Y ella me introduce en una plaza de Chinatown, me introduce al posmodernismo norteamericano y me da una clase magistral en una plaza pública comiendo un helado. Y es así como decido irme después y regresar con una beca y a bailar sus coreografías también. Carmencita, ¿me escuchas? Carlos, ¿me escuchas? Carmen, ¿me escuchas? ¿Podrían apretar el micrófono para oírte, por favor? A mano izquierda, abajo, hay que apretar el símbolo del micrófono para que te podamos escuchar. Es tu momento para platicar contigo. Te necesitamos acá, por favor. Carmen, ¿en qué parte está actualmente? ¿Dónde vive actualmente ella, Marcela? Carmen vive en Pucón. En Pucón, ya. Pucón, ¿Y ella está haciendo clase actualmente o está retirada? Yo creo que un maestro de danza nunca se retira. Aunque no esté activamente en una institución, siempre va a tener un diálogo con las personas a través de su oficio, que ha sido su quehacer de toda la vida. Yo sé que ha hecho conferencias, últimamente bailó con mi compañía, con Otux en La Morada, hace más o menos 4 años en Sala Rau. Bailó y estuvo... Ahí está Carmen. Ahí está Carmen. Ok, gracias. Entonces, sí, hola Carmencita, te van a dar la bienvenida. ¿Qué tal, maestra? Maestra Carmen Bechat, sea muy bienvenida a este conversatorio. Estamos aquí conversando junto a Marcela Ortiz de también cómo fueron esos años, esos tiempos en que la vida las unió y desde ahí imagino que siguen en comunicación también. Sabemos que está al sur de Chile, sabemos que la conectividad quizás no es muy asequible, pero qué honor es tenerla en este conversatorio, maestra Carmen, bienvenida. La escuchamos, maestra, ¿sí? ¿Aló? Ahí. Ya está activado el micrófono, solamente tiene que hablar ahora, Carmen. Si hablas cerca del aparato, te vas a escuchar. Bueno, son cosas que pasan, la tecnología nos juega estos tropiezos a veces, la conexión no siempre es buena en todos lados, pero mientras tanto seguimos dialogando con Marcela, a ver si en algún momento ya Carmen logra poder conversar con nosotros y eso.
Contestando tu pregunta, Abraham, sí, Carmen sigue activa, es decir, ella acaba de dar una charla en el Museo Gabriela Mistral, ha participado cada año, participa en el programa de formación Cuerpo Inteligencia de SIM, el cual yo organizo, y ella ha sido la maestra invitada por 4 años. Como te digo, ya acaba de bailar hace poco. Tenemos proyectos para este año para hacer, tanto pedagógicamente y obviamente aprovechando este tipo de trabajo por internet, ¿no? Que ahora si yo puedo ir para allá y la filmo, obviamente va a ser mucho más asequible que ella tenga que venir a Santiago y así también descentralizar el trabajo, ¿no? Es decir, esa es un poco la idea. Yo creo que eso es lo mejor que ha pasado este año de pandemia, que podemos tomar con profesores de todas partes de Chile e intercambiar saberes y quehaceres. Y es lo que está haciendo Carmen en este momento. A su manera, a su tiempo, ella vive en medio del bosque, entonces ahí puede trabajar, meditar y ella hace todo, es decir, desde cortar leña hasta cuidar a sus animales y vivir en una cabaña en un bosque, ¿no? Así no vive con nadie y no tiene nadie que le ayude, digamos, más que amigos. Entonces, eso es un trabajo también, ¿no? Y mantenerse activo, pensante y haciendo cosas propositivas. Yo creo que el tiempo de donde todo se hacía a nivel institucional, yo creo que está cambiando un poco. Es decir, este año se han cerrado 5 carreras de danza. Entonces yo creo que la danza de alguna manera se tiene que reinventar y tenemos que ver cómo nos agrupamos y cómo trabajamos juntos y cómo colaboramos para poder seguir con esta maravilla, con la danza misma, ¿no? Entonces dependemos totalmente de las instituciones que independientes como ustedes o no independientes o las dos cosas, pero que hagan este trabajo más sólido, porque la verdad es que en este momento las universidades como tal, como son todas ahora pagadas, es decir, nadie tiene para pagar una carrera de danza, número 1, y número 2, las universidades están optando por cerrarlas. Entonces, es algo que pensar. La manera en cómo educamos y cómo transmitimos el conocimiento es algo que hay que pensar en este momento. Carmen, ahí ya puede... Carmencita, al respecto. Estoy hablando sobre la educación online. Carmen, ¿puedes hablar ahora? Carmen, ¿no escucha? Parece que no nos escucha, Carmen. No, debe ser claro, debe haber ahí un problema en verdad técnico, porque nosotros sí la vemos, pero lamentablemente parece que tampoco nos escucha. La vemos, maestra, la vemos, pero no la estamos escuchando. Y bueno, siguiendo también con ese punto, también seguimos ahí tirando las energías para que ojalá la maestra pueda tener una buena conectividad, pero es muy importante lo que señalas, Marcela, y me gustaría también quizás preguntar, sabemos que nadie quizás tiene una respuesta tan concreta, pero ¿qué será lo que finalmente determinan estas casas de estudio, de eliminar finalmente dentro de sus apuestas académicas la carrera? ¿Será por temas más ligados como a que va a ser más un gasto o que quizás el arte hoy día en Chile no está considerado todavía? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que crees tú en lo personal? Personalmente yo creo que como la educación se ha basado en el lucro, es muy difícil que vea al arte como algo rentable, porque en realidad lo es, pero es intangible.
Es decir, lo es a nivel de desarrollo humano, a nivel de salud, a nivel de conciencia, a nivel de espiritualidad y de transformación humana, pero eso no es tangible para la empresa, la parte empresarial de la universidad. Eso no es algo lucrativo que dé algo inmediato. Sí, yo creo que como sociedad esta pandemia nos está haciendo reflexionar en el sentido de que hay que pensar cómo queremos la sociedad en un futuro. Es decir, no puede ser que cosas tan esenciales como la educación, la cultura, que tienen que ver directamente con el desarrollo humano y con la salud pública, física y mental de la sociedad y emocional, sean privadas, sean privatizadas. Es decir, eso es un bien, es como los museos, es como el folclore, es decir, yo me refiero a cultura a todo, ¿no? A todo el saber y quehacer humano que implica una transformación, ¿no es cierto? Entonces, no sé, ahí yo creo que los artistas tenemos una labor muy importante, un trabajo muy arduo que hacer, porque es reinventar los modos de cómo hacemos el arte. Es decir, los jóvenes, bueno, ellos lo hacen emocionalmente, ¿no? Están todos en la calle y los no tan jóvenes también, y haciendo arte, y a mí también me ha tocado hacer arte, y yo veo por Facebook y todo, que en todo Chile está pasando, que están los teatros cerrados, pero estamos todos en la calle haciendo algunas cosas a riesgo de la integridad física, ¿no? Entonces también eso, todo eso, bueno, lo bueno es que vamos a tener una nueva constitución y las cosas ojalá puedan cambiar. Pero me gustaría hablar sobre Carmen. Empezamos con, ¿no es cierto?, con la época de donde lo dejó Gaby Concha. Y también me gustaría decir que del trabajo de Carmen, que después en Nueva York me di cuenta que para mí, como chilena, estudiante que llegaba a Nueva York y me comunicaba con mi maestra y mi mentora, ella era, además de una maga, una persona, yo le llamo una iqueca, porque es capaz de transportar el conocimiento de la escuela de Laban en Chile, ¿no? De Uthoff, de Patricio y de Joan, y rescatar, llevar y transmitir todo ese conocimiento en Nueva York. Es decir, no estoy diciendo que en Nueva York no conocían a Uthoff ni a Laban, no, por supuesto que no. Siempre lo ha sido muy importante. Sencillamente que Carmen, como tuvo la oportunidad de trabajar y de ser parte de la Judson Church, ¿sí?, en el momento donde estaban todos los coreógrafos y bailarines del postmodernismo que crearían el postmodernismo, ¿sí?, como la Trisha Brown, la Keita Kay, Simon Forte, Steve Paxton, toda esta gente que se congregaba en este grupo que se llamaba la Judson Church, y Carmen fue parte de ella. Ella comparte todo este saber de ella, ¿no? Esta formación bastante formal que ella tiene, ella la comparte. Y específicamente con Trisha Brown basa todo su trabajo en el estudio del espacio de Leather, pero no solamente de una forma teórica, ¿no?, que seguramente ella la conocía antes de conocer a Carmen, sino de una manera vivencial a través del cuerpo de Carmen. Entonces yo creo que ahí hay un intercambio muy importante. Los primeros trabajos de Trisha Brown están creados
en el cuerpo de su grupo de bailarinas, y Carmen es un pilar fundamental para el trabajo de la Trisha Brown. Entonces ahí es recíproco, ¿no? Es una colaboración. Así como ella trabaja también con artistas visuales, muy importante que la influencian en su trabajo en Nueva York, como Rauschenberg, donde colabora con ellos. No solamente trabaja, sino que hay un trabajo de investigación y colaboración, como Juan Downey, que es chileno, que también vive en Nueva York en esa época, y que Carmen transmite este trabajo, ¿no?, que ella hace a través del trabajo postmodernista, lo comparte con los artistas visuales y después ella lo desarrolla en su propio trabajo. Cuando yo voy a Nueva York en el 85, yo ya bailo los trabajos de Carmen. Es decir, directamente estudio en la Juilliard of Performing Arts con una beca y tengo la oportunidad de bailar con Carmen. Y Carmen, igual que Trisha, elabora el material en el cuerpo del bailarín. Es decir, no solo es la técnica, sino que además es la parte dramática, o ella la llama surrealista, totalmente latina, ¿no? Que tiene esa parte emocional latina muy fuerte, y lo mezcla con esta formalidad de estructura que ella desarrolla en Nueva York. Entonces, ese trabajo que ella elabora ya, ¿no?, en conjunto con coreógrafos de allá y con artistas plásticos chilenos y norteamericanos, como Rauschenberg, y elabora su trabajo y después los trae a Chile posteriormente. Ahora, hay otra cosa importante que yo quería hablar con Carmen. Carmencita, ¿me escuchas? No, ya no escucha nada, tiene hasta el micrófono apagado. Que también dentro de parte importante de su trabajo, de la elaboración de su trabajo en Nueva York, es el encuentro con coreógrafos como Simon Forti y Keita Kay. También con Indrani Reman, con quien estudia danza clásica hindú, Bharatanatyam, Kuchipudi y Orissa. Bueno, yo quería preguntarle sobre Indrani, porque ese es un capítulo muy importante dentro de su trabajo, porque Carmen, a través de la danza hindú, retoma el trabajo tradicional, digamos, étnico, que tiene que ver con la tierra y también con la espiritualidad. Entonces lo incorpora dentro de su trabajo muy fuertemente. Carmen va a entrar desde un PC, me informan, así que démosle unos minutitos mientras tú, porque va a cambiar, me parece que lo estaba haciendo con un celular y ahora va a cambiar a un PC. Sí. Está, ok. Dentro, mientras llega, ¿sigo o no sigo? ¿O I wait? No, por favor, sigamos, Marcela, sí, estamos atentos. Marcela, ¿cuándo tú conociste a Carmen? ¿Desde cuándo tú empezaste a trabajar con ella? ¿A qué edad? ¿Estabas muy niña? ¿Entraste en una escuela, digamos, de las típicas escuelas artísticas que uno puede, que entra generalmente la gente del mundo de la danza, o llegaste directo a la universidad y te encontraste con Carmen? No, ella es mi madrina, es decir, mi mamá bailaba en el Ballet Nacional antes de que fuera a Nueva York. Entonces yo estaba en los ensayos, vi la mesa verde, todas las
Carmina Burana, todas las coreografías de la época que bailaban Carmen, y también las coreografías de Carmen de esa época, que mi mamá también bailaba en el Ballet Nacional, pues yo las vi millones de veces. Esa fue mi primera escuela. Y después me reencontré con ella porque yo salí de chica exiliada a México y de ahí me fui a Nueva York a estudiar. Me autoexilié en Nueva York y fui a estudiar con una beca a la Juilliard of Performing Arts. Y ahí empecé a trabajar directamente con Carmen en sus coreografías. Entonces iba a leer algo sobre una de sus coreografías, que es para mí la más importante, pero obviamente hay millones más. Claro. ¿Me mandaste? Ahí está. Ahí Estás. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ahí estás, querida. Maravilloso. Súper. Ya, estás acá. Ok. Hola. Bienvenido. ¿Cómo están? Hola maestra, bienvenida, maestra Carmen Bechat, qué honor. Sí, hagamos esto bien rápido porque aquí en Pucón se corta inmediatamente la internet. Y me prestaron la clínica para que yo pudiera conversar con ustedes. Y ya la clínica se cierra a las 7 y son las 9:30. Así que hagámoslo bien rapidito. No se preocupe. Me dicen que no me preocupe aquí el doctor. Dígame, bueno, ¿qué quiere preguntarme? Carmen, nos gustaría saber un poquito cómo llegaste tú a la danza, quién te inspiró, ¿por qué es importante para ti la danza? Mira, la danza para mí siempre fue un hecho. Empecé a los 4 años con la Jerka Luksic, que era el ballet infantil. Jerka era miembro de la compañía de la Mimi Haas, y Mimi Haas le ha entregado todos sus bailarines al UTOF, cuando UTOF se estableció en Chile. Y yo seguí con ella desde los 4 años hasta los 14. Y a los 14 entré entonces a la escuela de danza del Ballet Nacional. Y eso fue extraordinario porque era una libertad y un estudio profundo del arte desde los 4 años, como comprenderá. Jerka Luksic me enseñó pintura, me enseñó música, me enseñó danza y me enseñó de la vida. Y después luego a entrar al Ballet Nacional, entonces me encontré con la técnica moderna. Y yo desde muy chiquitita había observado el Ballet Nacional chileno dirigido por Utov y Lola Botka. Y una de las cosas que yo hice realmente fue que mi madre me llevó a ver La Mesa Verde cuando yo tenía 6 años de edad. Y cuando yo vi a Kurt Joss bailando La Muerte, dije, eso es lo que yo quiero hacer. Y nunca hice La Muerte porque es un papel de hombre. Pero como yo soy de cierta manera, ¿qué me importa el que dicen? Entonces me aprendí el papel mirando los ensayos. ¿Y me escuchan o no? Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí que nomás. Ya, y después entonces, el tercer periodo, eso fue una cosa muy emocionante, estar en la escuela de danza de Lola y Utov. Y empecé entonces a trabajar cuando egresé, gracias a Gregorio de la Fuente, que nos llevó a la Casa de la Cultura de Ñuñoa, porque era una especie de tío político mío. Entonces me dijo, bueno, tú no puedes estar sola aquí porque eres recién egresada. Así que te voy a traer a Patricio Bunster y te voy a traer a la Joan Turner y te voy a traer a Alfonso Unanue para que sigas entonces estudiando y experimentando tu pedagogía. Y así fue. Y ese grupo de la Casa de la Cultura de Ñuñoa era extraordinario. Ahí entonces enseñé, hice coreografías, inauguramos el Parque Juan 23 con la Joan, pero después entonces ellos decidieron cambiarse a la Casa de la Cultura de Las Condes y por supuesto yo me fui con ellos un tiempo. Y ahí hice una gran coreografía que se llamaba Tríptico, que era a la imagen de Jerónimo Bosch, del pintor Jerónimo Bosch. Y Joan hacía el papel del ángel
Vicky Larraín hacía la serpiente, y etcétera, etcétera. Habían otros bailarines. Luego, con ese éxito, a mí el Patricio le encantó mi coreografía, y ya Leder me había dicho, mira, tú con mucho trabajo vas a llegar lejos. Entonces yo me entusiasmé con el Hernán Baldrich. Hernán Baldrich hacía coreografía tanto en el trío 65 con la Gaby y la Rosa, como tanto en el Balca con la Malucha Solari. Y entonces me entusiasmé con él, y él me dijo, bueno, ándate a Nueva York, donde está Merce Cunningham, que él más o menos me había introducido la técnica y me había introducido el modo de pensar, el concepto de Merce Cunningham. Así que partí para allá. El Instituto Chileno Norteamericano me dio una beca de pasaje, porque como perdí la Fulbright, entonces me dijeron, yo te pagamos el pasaje, sabemos que tienes un hermano allá en los Estados Unidos, así que ándate nomás. Y partí. Con tan buena suerte, que fue el tercer periodo de mi vida, que caí de pie en la casa de Robert Rauschenberg y en la compañía de doña Trisha Brown. Doña Trisha Brown me presentó a sus amigos, y estos amigos eran Steve Paxton y Simón Forte. Y colaboré entonces con mucho tiempo con ellos, hasta que formé un grupo entonces con Bárbara Dilley, una de las principales bailarinas de Merce Cunningham y directora del famoso Naropa Institute en Colorado, que es el primer instituto budista que existe en los Estados Unidos. Y luego, ya vieja, porque allá se envejece muy rápido, dije, estaba haciendo coaching, allá como a los 50 años más o menos, estaba haciendo el coaching a gente, pero no estaba bailando en compañías ya, porque Trisha había tomado gente de 20 años, ¿no? Yo tenía ya 50. Entonces, no cabía otra cosa que hacer las cosas por mi propia cuenta. Y empecé a coreografiar y tuve mucho éxito, porque tuve gente del C.W. Post College de Long Island University. Y ahí yo entonces enseñaba danza, y ahí hice coreografías grandes, copiadas al pie de la letra de Ernst Uthoff, como Carmina Burana. ¿Me entiende o no me entiende lo que le digo? Sí, sí. Ah, ya. Sí. Sí, entonces, bueno, pasé 10 años en esa universidad haciendo coreografía con esta gente, y me encantó. Y la crítica en el New York Times le encantó también. Hice una coreografía en el Museo del Bronx, de Arte Contemporáneo del Bronx, que se llama Ode, que significa en español debido a. Y entonces el debido a es el abuso y la muerte sobre los animales del río Hudson, cuando construyeron entonces la ciudad y el Museo de Arte Contemporáneo. Y entonces era una especie de nuevo, ¿no? Siempre las cosas son un círculo y se reflejan lo mismo. Lo que tú haces a los 4 años, lo vas a hacer a los 40, lo vas a hacer a los 80, y si yo tengo la suerte de vivir hasta los 104, lo haré en los 104. Las cosas se van repitiendo porque son una especie de espiral y de un círculo en que el alma, la mente y el espíritu se desarrollan. Así que yo seguí tranquilamente. Todo lo que me pasaba, yo lo iba recibiendo y le iba dando gracias a Dios que yo lo tenía. Y volví a Chile entonces, como a los 50, cuando ya no había compañía, y yo lo único que podía hacer era hacer el coaching a las viejitas del New York City Ballet. Entonces me dije, no, pues yo quiero seguir coreografiando. Y me vine para Chile, y como nadie me tomó, ni el Ballet Nacional, ni el Ballet de Santiago, qué sé yo por qué, por algo será, y entonces me tomaron en la Universidad Arcis para renovar la escuela, porque antes la había creado la Malucha Solari con una base postmoderna, con una base moderna, y entonces la Sonia Pérez me trajo para que yo hiciera el postmoderno norteamericano y enseñara entonces el concepto y la práctica y la técnica del postmoderno norteamericano. Y me vine para acá, y con eso entonces yo hice coreografía, porque eso era lo que me gustaba.
Así que si no tenía bailares súper profesionales, entre comillas profesionales, porque todos somos profesionales cuando bailamos, las alumnas del ARSI me bailaron la coreografía y lo hicieron maravillosamente bien. Había cosas, por ejemplo, me acuerdo de una de las grandes cosas que hicimos fue en la Cámara Negra, en el Teatro Cámara Negra en Bellavista, donde la Chica Vicuña, que es una gran bailarina chilena hoy en día, bailaba la técnica hindú. Y varias alumnos más, Anita Vela estaba entre medio, estaba Carolina Escobillana, la Jessica González, y desarrollé entonces en el ARSI lo que se llama la multimedia, que era un poco la experiencia que yo había tenido con Rauschenberg, con Alex Hay, la Deborah Hay, con Sachika Takahashi y con Kei, que era una expresión unida a la danza, que siempre lo principal era la danza y el movimiento, pero era complementado entonces con pintura, escultura, cine, slides, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces uní la escuela de arte del ARSI, que estaba Undurraga, con la escuela de teatro, que estaba la Gutiérrez, y con la escuela de música, que más o menos se desarrollaba folclóricamente en esa época, que estaba con la Juana Millán. Y así entonces hicimos la multimedia. Y dicen que fue la mejor época del ARSI. Bueno, thank you. Muy bien, lo agradezco. Quiere decir que cumplí con mi deber ser como bailarina y como coreógrafa y como maestra de danza. Después entonces llegaron los 10 años que había, me fui a Nueva York de vuelta, 6 años. Y ahí entonces me dediqué a la pintura, porque yo fui ayudante de Rauschenberg porque soy pintora también, no es porque solamente era bonita y usaba trajes lindos y era peladita. No, era buena pintora. Entonces me dediqué esos 6 años a pintar y vendí muchos cuadros en los Estados Unidos. Y de pronto entonces Sonia Pérez me llama de vuelta y me dice, queremos hacer una escuela de danza en Valparaíso. Entonces me vine y junto a Carlos Arricueta y a la Carola Escobillana, que ya había egresado y había experimentado mucho en Valparaíso, formamos entonces la escuela de danza, que es la primera que titula a gente en provincia. La de Valparaíso. La ARSIS de Valparaíso fue la primera escuela de danza que tituló gente fuera de Santiago. Mira qué interesante. Sí. Y bueno, yo ahí estuve otros 7 años, porque cada 7 años, cada 8 años, cada 9 años, yo sufro un cambio. Soy una especie así como de serpiente. En China, soy serpiente de hierro. Entonces, cambio de piel y me voy a otra parte. ¿Qué es lo que pasó? Que estuve 7 años en el ARSI de Valparaíso y de pronto dije, jamás he hecho lo que yo quiero, que es dedicarme entonces a una danza y una investigación interior, espiritual, religiosa. Entonces me tuve que venir a un lugar donde estaba sola y en silencio y no veía nunca a nadie, jamás. Y en esta estoy hace 10 años. Viene gente a verme, así que veo gente de repente. Bailarines buenos han llegado acá y han estudiado conmigo. Incluso la misma Marcela de Ortiz creo que anduvo por acá también, me parece. Claro que sí, pues la Marcelita estuvo acá, por supuesto. Así que eso es a un modo grosero la historia de danza mía. Qué hermoso, Carmen, escucharte, la tremenda trayectoria que tienes y compartir con nosotros también. Gabriel. Y nosotros, maestra Carmen, nosotros nos sentimos casi quitándole su tiempo. Es un tremendo honor tenerla aquí en esta jornada de homenaje. Reciba un fuerte abrazo, un fuerte aplauso. Gracias. Me encanta. Sabemos que las nuevas tecnologías nos permiten, pero también nos juegan en contra, pero qué maravilloso es. Sí. Hasta un lugar. Oye, cuando me contó la Valentina que me querían ahí en este trío, pucha, dije yo, qué lindo, se acuerdan de mí, fíjate, todavía se acuerdan.
Qué fantástico. Muchas gracias por haberme invitado, chiquillo. Maestra, a mí me gustaría, para dar cierre a esta jornada, a esta conversación, pero también a esta jornada, hay una frase que a nosotros como equipo nos hizo mucho sentido y me gustaría leerla. Dice, tú crees que puedes estar ahí, pero siempre hay un segundo en el que puedes hacerlo mejor. Nunca quedarse satisfecho con uno mismo. El esfuerzo lo relaciono con la vocación. Exactamente. Carmen, Exactamente. maestra. Qué bueno que les guste, pues oye, porque son una de las cosas que yo de repente digo y con la esperanza de que sirva para algo uno. Pero sin duda, maestra, sin duda. O sea, el legado y la trayectoria. Mira, no... esa frase está muy influida por Sigurd Leder, porque me acuerdo que Sigurd me enseñó a dibujar a mí. Fíjate que yo dibujaba ya antes, como te digo, la Yerka me había enseñado dibujo y yo ya estaba dibujando con la Gracia Barrios y con Nelson Leiva y con una gente del Bellas Artes, y mi tío mismo, el Gregorio Lafuente, yo dibujaba con él. Pero Leder siempre me decía eso, se puede un poco más, Carmen, se puede un poco más. Cuando yo le decía, bueno, lo hice, él me decía, un poco más, y con mucho trabajo vas a hacerlo. Entonces, por eso hice esa frase. ¿Me escucharon? Sí, sí. Escuchamos, Carmen. Carmen, ¿y cuál sería tu mensaje para las nuevas generaciones? Los niños, las niñas que quieren seguir tu camino, que les gustaría aprender la cantidad de cosas que tú sabes. ¿Cuál sería el mensaje tan complejo? Amar. Claro, amar. Tiene uno que amar el arte. Tiene que amar el arte y tiene que amarlo de una manera que te conduzca a Dios. Si tú haces arte buscando a Dios, las cosas son gratuitas. Porque el espíritu, cuando busca las alturas, uno vuela en las alturas, ¿no es verdad? Y entonces le diría a la chiquilla el amor a su vocación. Y después le diría el aguante. Porque ya después, entonces, bueno, cuando tú tenés que aprender, como decía la Jimenita Pino, que de repente no la querían porque era la profesora de técnica, bueno, eso es cierto, pero si tú descubrís el amor de lo que significa el ballet clásico y lo amas, todo es fácil, todo resulta. Se puede hacer todo si tú tienes la fuerza, the will, la voluntad de ser. Sin duda, sin duda. Palabras me emocionan mucho, qué bello cierre tenemos hoy. Bravo, me gustaría leerle algunos comentarios. Bravo, increíble Carmen, bravo, grandes maestras, mi primera maestra de danza. Sí, pues. Así es que bueno, las últimas palabras que quieras decir, Carmen, en esta jornada para ya dar cierre. De verdad que es un tremendo honor contar con su presencia, junto también a la presencia de Gaby Conte, a la presencia de Jimena Pino. Mira, yo encuentro que lo último que te podría decir, bravo chiquillo, qué lindo que estemos haciendo arte. Qué lindo que estemos haciendo arte y se puede todo, como decía la Jimena, que nos ha ayudado de cierta manera esta pandemia atroz que nos ha pasado en este momento en nuestra vida. Y se puede sacar provecho y de todo. El bailarín tiene una resistencia. Yo creo que el bailarín, si se propone, puede cambiar el mundo. De hecho, uno de los mejores consejeros de un emperador romano era un bailarín. Y Luis XIV era rey, y era muy buen rey, y era bailarín profesional. Mira, entonces, parece que sí. Muy interesante. Carmen, y antes de despedirnos, me gustaría preguntarte algo a propósito de la pandemia. Sin duda que la pandemia nos ha golpeado fuertemente y para estas nuevas generaciones es algo que los va a dejar marcado para toda la vida. Empezar por niños que han tenido que graduarse de manera virtual, claro. que recordarlo a toda su vida, que se graduaron de la básica o se graduaron de la media o a través de la universidad de manera virtual. Claro. ¿Qué en tu recorrido en tu vida te ha tocado pasar algo parecido, algo así dramático que haya
involucrado a la humanidad completa? ¿Te ha tocado pasar algo parecido a esto? ¿Y cómo lo superaron? Bueno, las cosas atroces que pasaron en Chile nomás en el 73, eso es una tragedia, no solamente para los que no estábamos aquí, yo me fui en el 67, así que la cosa no me tocó, pero me tocó ver exiliados llegando allá y me tocó gente, ver sufriendo gente y todo, pero te voy a decir una cosa muy extraña, fíjate que desde hacía tiempo nosotros como concepto habíamos desarrollado lo que se llama el espacio mínimo, y hacíamos coreografías en espacios muy pequeños para entender lo que era el espacio mínimo y después la llevábamos entonces al espacio máximo en el Metropolitan Museum, por ejemplo. La verdad, hacíamos una cosa en una sala muy chica y después hacíamos una cosa en una sala muy grande, para entender lo mínimo máximo. Entonces, lo que yo pienso es que, fíjate que no va a ser tan difícil que las chiquillas sigan bailando, usando su técnica, siempre que se basen en el amor a la danza. O sea, que por lo menos haya 1 hora al día de puro training. Se buscan una mesa y hacen la barra clásica primero, después entonces hacen los fraseos de moderno, después estudian entonces conceptos del posmoderno para desarrollarlos en movimiento. Y yo creo que de una mañana, de 4 horas, pueden tener un estudio profundo de lo que es la danza. Pero hay que tener el entusiasmo y hay que tener el tesón de mantenerse en esa posición. ¿Te fijas? Mira, pero si no hay, qué divertido, porque estamos hablando de los espacios mínimos y máximos, pero una de las cosas que a mí me llamó la atención de una gran bailarina chilena que se llama, ¿cómo se llama esta cabra? Isabel Rodríguez, la Elizabeth Rodríguez, que hizo una coreografía que se llamaba el metro cuadrado.